no te olvides es el énfasis de predicación que hemos estado teniendo durante este tiempo. Y el no olvidarnos implica el que nosotros siempre recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si le puedo llamar a un tema a esta predicación de hoy, sería ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Con una interrogante, ¿cómo hago para no olvidarme de las cosas que son imprescindibles para mí? ¿Qué hago? ¿Qué hago para no olvidarme de las cosas que son imprescindibles para mí? ¿Cómo hago para no olvidarme? La palabra imprescindible la quise incluir en esta parte, y dice que imprescindible es o se considera tan necesario que no se puede prescindir de él o no se puede dejar de tener en consideración. ¿Qué cosas son imprescindibles para mí? Imprescindible es aquello que usted dice: no puedo dejarlo de hacer o no puedo dejarlo de incluir en mi vida. Entonces hay cosas que son imprescindibles y usted se pregunta, pero ¿qué cosas son imprescindibles no olvidarlas? Por ejemplo, usted no puede decir mañana: bueno, voy a echarme un mes sin tomar agua. Se va a enfermar y se puede morir. Es imprescindible vivir sin agua. No puede vivir sin agua. Usted no puede decir: yo no puedo comer. Ok, un mes no como y tal vez hace dieta, pero va a comer algo. No puede, es imprescindible no comer, es imprescindible el agua. ¿Qué cosas son imprescindibles en su vida? Físicamente y espiritualmente hay cosas que no las puede obviar. Hay que incluirlas en la vida. ¿Qué cosas son imprescindibles para la salud física? ¿Qué cosas son imprescindibles para la salud espiritual? El texto dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Dice el Salmo 116, verso 13: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron el consejo. ¿Sabe usted que hay gente que no espera el consejo, solo da la vuelta rápido, pero no espera el consejo, no espera la orientación, no espera el tiempo para ser ayudado? Y mis amados hermanos, yo he visto demasiado malagradecimiento humanamente con la gente, malagradecidos con Dios, malagradecidos con los hombres también, malagradecidos en la familia. He visto muchos mal agradecidos. He visto gente sanada de diferentes enfermedades, prosperadas, pero mal agradecidos. ¿Sabe? Aquí en casa, en el año 2002 o 2003, aquellos que tienen años de estar con nosotros saben esto: hubo una persona que fue sanada del SIDA. Y la persona que fue sanada del SIDA en esos años vino aquí, dio testimonio. El Señor hizo un milagro, lo sanó. Y como usted sabe, clínicamente, cuando alguien se dice que es sanado de X enfermedad, como una enfermedad incurable como es el SIDA, entonces la gente dice: pero ¿cómo comprueba que no lo tiene? Y yo le dije: sabes, para que se quite eso, anda, chequeate al hospital donde te atendían. Entonces él tenía un diagnóstico y se fue. Entonces cuando los médicos lo miraron, lo primero que le dijeron a él es: ¿y quién sos vos? Pues yo soy fulano. ¿Pero es tu espíritu o sos vos? No, yo soy. No, de verdad yo soy. Y dije: no te has muerto. Y ellos le dicen eso porque cuando él salió del hospital, a él lo mandaron a morir a su casa de la enfermedad que tenía incurable porque estaba en su etapa final. Pero él se encuentra con el Señor
en un encuentro así como el que ustedes se encontraron hoy, y ahí en ese encuentro el Señor lo sana. Y él se va y el Señor lo sanó. Entonces los médicos le dijeron: pero no puede hacer, hagámosle este chequeo. No puede hacer, pero es que hagámosle este otro chequeo, elevemos el otro chequeo, elevemos. Y él se llevó más o menos como 6 meses chequeándose. Y él me decía: pastor, ya no quiero ir porque es que me tienen aburrido, no quieren creer. Anda, hombre. Allá llegó un momento que entonces él me dijo: sigo yendo. No, ya no vayas, le digo, solamente es para quitarle su necedad. Al final hay gente que nunca va a creer aunque vea. Pero ¿sabe por qué le comento esto? ¿Qué es lo triste de la gente que se olvida? ¿Sabe usted de qué murió él? Murió de cirrosis hepática por intoxicación de alcohol. Dígale al que está a su lado: qué triste. A ver, dígale al que está a su lado: qué triste que alguien que el Señor le hace un milagro tenga que caer en otro pecado, el cual lo lleve a la destrucción final sin Dios. ¿Qué produce eso que le estoy diciendo? Lo produce algo que se llama mal agradecimiento y olvido de lo que hoy Dios hizo. Dios debe de querer y ustedes lo deben de hacer. Dios lo debe de querer y ustedes lo deben de hacer. Que lo que Dios hizo no se olviden, porque Dios lo hace, pero usted lo olvida. Y aquí no quiero omitir esto que tengo escrito. ¿Cómo olvidar cuando no tenías dónde vivir, no tenías una casa? ¿Cómo olvidar cuando no tenías una esposa, no tenías una familia? ¿Cómo olvidar cuando no tenías una carrera terminada? Y le decía: Señor, mi carrera, quiero terminarla. ¿Cómo olvidar cuando no tenías un trabajo y se lo pedías? Señor, te voy a servir si me das un trabajo. ¿Cómo olvidar cuando otros dijeron que no podías salir adelante? Vos no vas a poder, vos no servís. ¿Cómo olvidar cuando no sabías ni cómo orar? Cuando vinieron a su encuentro: ¿cómo oro? No sé, ¿qué le digo? Y no sabías nada de las cosas espirituales, nada. Eras más humilde cuando viniste que ahora que ya crees que sabes. ¿Cómo olvidar cuando no sabías nada y pedías un consejo, pero ahora crees que lo sabes todo? ¿Cómo puedes olvidar eso? ¿Cómo olvidar mi primera predicación que la hice al revés? ¿Cómo olvidar que el único que decidió confiar en ti fue Dios? ¿Alguien sabe eso? ¿Cómo olvidarte cuando Él te sanó de la enfermedad que podías morir igual que todos los que se fueron en este tiempo? ¿Cómo olvidar eso? No puedes ni debes olvidar a la familia, a tus parientes, a tus padres, a tus hermanos, esposa. Es posible que un día usted necesite igual que se acuerden de usted. No olvide, no se olvide. Yendo Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son los 10 que fueron sanados o limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete,
¿Tu fe te ha salvado? Y ahí está la pregunta del millón, que es esta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? No hubo, dice Jesús, quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y esa pregunta es para todos hoy: ¿dónde están el resto? Pregunto, ¿dónde están los otros 9 que fueron bendecidos con un matrimonio, que se lo pidieron al Señor? Pregunto, ¿dónde están los otros 9 que no tenían una casa y Dios se las dio? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 9 sanados de COVID en el 2021 que estuvieron con oxígeno y le dijeron: Señor, si nos sanas, te vamos a servir? ¿Dónde están? Los otros 9 que fueron prosperados, que llegaron en quiebra, que no tenían nada. Los otros 9 que no tenían una carrera. Los otros 9 que se casaron y se casaron hasta con el quequito regalado, porque no había para el queque. Los otros 9 que no tenían un trabajo y se lo pidieron a Dios, ¿dónde está? Amados hermanos, de verdad que la gente agradecida siempre está en el lugar que debe de estar, y los malagradecidos siempre están en el lugar que escogen. Es el olvido, la indiferencia. Ahora, la pregunta que quiero dejarle en los pocos minutos que tengo es esta: ¿cómo hago entonces? Porque de verdad, aquí entre ustedes hay muchos de ustedes que dicen ahorita, con esa efervescencia espiritual que hay, usted dice: yo no quiero apartarme del Señor. Es más, muchos de ustedes andan como en puntilla. Dice: Señor, yo siento algo tan agradable, yo no quiero que termine esto. Solo hay una forma que no te pueda olvidar de lo imprescindible. ¿Cómo dije que dije? A ver, ayúdeme. ¿Cómo dije? A ver, levante sus manos conmigo y diga: solo hay una forma de no olvidar lo imprescindible. ¿Cómo es la forma? Solo existe una. ¿Sabe cómo se llama? Practicando. ¿Cómo? Gracias. ¿Cómo? El día que usted deje de practicar lo que usted sabe, se olvida lo que usted aprendió. Un doctor que deja de practicar la medicina, se le olvida la medicina y no sabe nada. Un abogado que deja de ejercer leyes, se le olvidan las leyes y no sabe nada. Un padre que deja de practicar la vida con los hijos, se olvida que es padre y no sabe nada. Todo aquel que practica lo que aprendió nunca se le olvidará. Y si no, usted pregúntele a los buenos músicos cómo hacen para mantener sus notas al día. Pregúntele a los buenos médicos cómo hace para mantener la medicina al día. Pregúntele usted a todos aquellos que ejercen una profesión en el área que sea, cómo hacen para manejar las cosas así. Usted ha conocido gente que usted dice: pregúntale a fulano, ese lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque la gente que verdaderamente vive practicando lo que aprendió, el inicio de lo que aprendió, lo que comenzó a hacer, es alguien que nunca se olvidará de las cosas básicas que lo sostendrán en toda su vida. Entonces el problema de los creyentes es que los creyentes reciben lo que todos reciben de Dios, pero dejan de practicar su vida, dejan de practicar lo que hace. ¿Quiere usted no olvidarse? Practique. ¿Y cómo practico? Pues practique con el que no tiene una casa y dígale: mira, yo estuve alquilando con vos y me acuerdo cuando lloraba el día que no tenía para pagar la renta, no se me olvida. Y ¿sabes qué? Así como Dios me ayudó a mí. ¿Y cómo hiciste? Pues me fui sin reales y pregunté cómo hacía, que cuánto valía, y hablaba como que tenía plata. ¿Y sabes qué? Dios me dio, aquí estoy. Pero ¿sabe qué es el problema? Los creyentes obtienen las cosas y ellos después como que son tan orgullosos, como que quieren aparentar que todo lo tuvieron siempre, y se olvidan de que un día no tuvieron nada. Y dejamos de darle testimonio a otros de cómo Dios lo hizo. Y podemos oír
oír la crisis, pero no damos testimonio lo que Dios hizo en nosotros. ¿Usted no quiere olvidar su salvación? ¿Alguien está aquí que no quiere olvidar su salvación? 20%. ¿Alguien está aquí que no quiere olvidar la salvación que el Señor hizo, el perdón de los pecados? ¿Quién no la quiere olvidar? Entonces, si no la quiere olvidar, métase en la evangelización masiva y comienza a dar testimonio y a decirles a otros que Dios lo ama, que Dios lo perdona, que Dios lo salva, que se puede encontrar con Él, que lo puede transformar, que puede hacer. Pero es que no sé mucho. Practique la fe, porque hay gente que va a olvidar. No me digan ustedes, mire, si toda la gente que hemos llevado a encuentros de liberación no olvidara lo que Dios hizo, en Nicaragua no caberían las iglesias. Pero hay mucha gente que recibe la experiencia como la que ustedes dieron testimonio, pero en 1 mes y 2 meses ya no se acuerda y se olvida y deja de practicar. Y ese es el peligro que corre el ser humano para olvidarse de Dios. El día que usted deja de practicar lo que usted vive en Dios, se olvida de eso. Así que usted dice: no quiero olvidarme, practíquelo. Usted quiere no olvidar el milagro de sanidad. ¿Alguien fue sanado aquí? Dele testimonios a otro y ore por los enfermos. Así no se le va a olvidar lo que Dios hizo en usted. ¿Sabe? El Señor va a continuar preguntando: ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Ven acá, Alan, ponete ahí, ponete de pie ahí. ¿Sabe? El milagro es a distancia. Si entendés lo que te voy a dejar ahorita, la hicimos. El milagro que reciben los leprosos es a distancia. Y ellos preguntan allá y suenan la campana de los leprosos. Cling, 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 cling. Y Jesús dice de lejos: ¿qué quieren? Y ellos dicen: queremos ser sanos. Vayan y se muestran al sacerdote y le ofrecen la ofrenda que mandó Moisés. Y ellos se fueron. Pero en el camino son sanos. Pero uno se regresa. Ven acá. Se regresa. Y se regresa. Y ahora el milagro no lo pide de pie, porque el primer milagro lo pidió de pie, allá de lejos. Ahora está de rodillas frente al maestro. ¿Sabe qué está haciendo? Dando gracias. Ahora no está lejos, ahora está de cerca. ¿Y sabe qué le está diciendo? Maestro, gracias. Maestro, quiero ser sanado. Gracias por haberme sanado. Ahora está aquí, ahora está de cerca. Y la pregunta de Jesús es esta: ¿y los 9? Pero los que sané fueron 10. ¿Y los 9 dónde están? Y de remate sos vos que eres samaritano. Mira, un samaritano, en vez de ser los judíos, en vez de ser los evangélicos, en vez de ser los que dicen que creen en Dios, ¿sabes qué? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué se hicieron? Pero ¿sabe qué? El que no entienda esto no podrá llegar al segundo milagro. Diga conmigo: el segundo milagro. Vamos, dígalo aquí, entienda. Diga conmigo: el segundo milagro. Toca al que está a tu lado, tócalo. Decirle: el segundo milagro es más grande que el primero. Pero no podés recibir el segundo milagro si no regresás al inicio. Vamos, entiéndalo. Si usted, escúchelo, si usted no regresa al inicio, usted no recibirá el segundo milagro. Porque sabe, los mal agradecidos y los que olvidan solo se quedarán con un milagro.
Pero el agradecido seguirá experimentando milagros, porque ahora Jesús le dijo a ese agradecido lo que no pudieron recibir los 9 malagradecidos. ¿Sabes qué? De todas maneras, esto era para ellos también. Pero sabes, tu fe no solo te sanó la lepra, tu fe te salvó del pecado. Ven, vaya, disfrute y siga agradeciendo, porque si recibió el segundo milagro, recibirá el tercero. Si sigue agradeciendo, vamos, el que no olvide el principio está predispuesto a vivir experimentando los milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros. Nunca se detendrán los milagros para la gente que vive permanente agradecida y no olvidando practicar lo que usted comenzó a vivir. Quiere vivir arrepentido delante de Dios siempre, practique arrepentimiento en la vida de otros. Quiere vivir experimentando milagros de sanidad en su cuerpo, viva orando por las sanidades de otros. Quiere que su familia sea sostenida, siga hablando de lo que Dios hizo en su familia. De esa manera nunca se olvidará de lo que Dios le dio. Hay cosas que son imprescindibles y solo no las puede olvidar de una sola manera: practicándolas. Por eso Jesús dijo en la praxis, diga conmigo praxis, diga conmigo práctica, diga ejercicio, diga conmigo práctica. La palabra de Dios dice: la vida práctica y la vida teórica son dos cosas diferentes. Y Dios no quiere que usted viva una vida de teorías. Dios quiere que viva una vida práctica. Y sabe que Jesús dijo de la vida práctica: el que me oye y hace estas palabras, las practica. Le voy a comparar a un hombre que es semejante al que construye su casa encima de una roca, que vienen los ríos, vienen los vientos y dan con ímpetu sobre esa casa, pero no cae porque está fundada sobre la roca. La gente que vive practicando lo que fue el inicio de su fe vivirá fundamentada su vida en la roca que es Cristo, el que nunca lo abandonará, nunca lo soltará y le dará la multiplicación de milagros todos los días. ¿Quieren nunca olvidar el bautismo en agua? Lleven a otros al bautismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo primero que uno hace es todo chueco, mal hecho, todo raro. Lo primero que uno hace, aprende mal hecho, pero después cuando practica lo hace bien hecho, porque la práctica es lo que te va a afinar. Hoy le estaba compartiendo en el servicio de las 7 a las iglesias que el primer hijo sufre porque uno practica con ellos, les da medicamentos que no sabe cómo son. Y yo tuve mis hijos en tiempos que no habían pañales desechables, y lo que se usaban eran, tuvimos 4 hijos con mi esposa, y como yo cambié pañales, yo les compartí a ellos que cambiaba pañales, y usted no tiene idea cuántas veces le hinqué las costillas a Matuel con unas grandes gasillas que eran así de como de 5 pulgadas. ¿Alguien las conoció? Si conociste esa gasilla y cambiaste pañales con eso, significa que eres viejo ya. Y usted no tiene idea, Matuel, cuántas veces ¡ay, gracias, amorcito, te hinqué, discúlpame! Ya Obed fueron menos los hincones que agarró, pero después me hice práctico. A ojo cerrado agarraba el pañal, le hacía la media vueltecita y bien talladito. ¿Alguien sabe eso? Pero ¿sabe qué? Lo que usted no practica, si yo pusiera a poner un pañal a los jóvenes de hoy, de los antiguos, no sabrían ni cómo ponerlo. Le hago esta comparación porque hay cosas que para usted en la práctica no las hará bien,
pero a medida que las haga para Dios, las perfeccionará y a Dios le agradará lo que usted haga practicando, aunque para muchos sea lo más tonto. Hay un hermano que se fue al cielo, el Señor se lo llevó, y él aprendió a leer en la iglesia, aquí en esta iglesia, el Señor se lo llevó ya. Él no sabía leer, pero él hacía su grupo de amistad. Y tenía un familiar de él que se sentaba a oírlo. Y como él no podía leer bien, y teníamos el manager, y él leía algunas cosas, y él leía, como decimos nosotros en el buen nicaragüense, cancaneado. Y esta persona que creía que sabía más, le dijo un día: ¿sabes qué? ¿No te da vergüenza vos en un grupo hablándole del evangelio a la gente y leyendo todo cancaneado? Le dice que ni se te entiende. Y eso lo hizo por abochornarlo y avergonzarlo. Pero este hermano, él tenía un espíritu tan impresionante que no lo bajaba nada. Entonces él le dijo a esta persona: ¿sabes qué? A mí no me debería de dar vergüenza, le dijo. Al que te debería de dar vergüenza es a vos, porque yo con lo poco que sé le hablo a la gente del amor de Dios, y vos con todo lo que crees que sabes no le hablas a nadie ni crees en Dios. Entonces no es a mí que me debería dar vergüenza, debía de darte vergüenza con todo lo que Dios te dio y haciendo nada para Dios, le dio. Ponchado, sí o sí. A ver, dígale, como dijo el hermano que no podía leer bien, dígale. A ver, dígale, como dijo el hermano que no podía leer bien, pero practicaba la vida de fe y el amor de Dios en otro. Te debería dar vergüenza con tanto que sabes vos de Dios y de su palabra, y con todo, hasta siendo un profesional y teniendo una carrera, y no decirle a otros que Dios los ama y que los desea perdonar. ¿Ah? Y es que cuando yo comencé la vida de fe, si ustedes les cuento, yo conocí un pastor que lo amaba y lo respetaba muchísimo. Y este pastor tenía 8 hijos. Y él tenía 8 hijos. Y yo decía: a mí me da verdaderamente miedo irme al ministerio, porque veo que este pastor pasa demasiadas dificultades con 8 hijos en una obra que no le da ni para comer. Y escuché que el Señor me dijo lo mismo que le dijo el hermano a esa persona orgullosa. Me dijo: ¿no te da vergüenza el pastor con 8 hijos predicando el evangelio, y vos que no tenés a nadie a quien mantener, tener miedo, no ajustar ni para los zapatos? Póngase de pie y diga conmigo. Póngase de pie y diga conmigo: el que practica nunca olvida. Hay que practicar en la familia, hay que practicar en la iglesia, hay que practicar en el trabajo las cosas buenas para nunca olvidarlas y que siempre sean maravillosas y grandiosas.